para ello le doy la bienvenida a Rosa Luisa Guerra. ¿Cómo estás, hermosa? Bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de seguir aquí hablando de Rusia. Exactamente, sí. Muy privilegiados de que estés aquí. Y hoy vamos a hablar de Boris Pasternak. Cuéntanos, es muy conocida por su obra de Doctor Zhivago, pero bueno, cuéntanos un poquito quién es él para empezar a entenderlo. Perfecto. Bueno, Boris Pasternak es un ruso, nace en 1890 en una familia con muchas relaciones intelectuales, ¿no? Tuvo la oportunidad de conocer a poetas, a concertistas, porque su mamá era concertista, entonces tuvo un ambiente muy privilegiado en ese sentido, ¿no? En cuanto al crecimiento intelectual, y él estudió filosofía, carrera que no ejerce, pero empieza a escribir poemas. Le toca vivir toda la Revolución Rusa, desde las épocas ya, digamos, de inestabilidad del zarismo, y después la Revolución Rusa y todos los acontecimientos posteriores, ¿no? La participación en la Primera Guerra Mundial, que es tan terrible para Rusia, ¿no? El surgimiento de la Unión Soviética, y él se dedica a escribir. Es hasta 1940, aunque había escrito algunas cosas de esta novela de Doctor Zhivago, que es su única novela, sí. Las había escrito desde los años 20, realmente la obra la hace entre 1945 y 1955. ¿Y de qué trata Doctor Zhivago? Doctor Zhivago, así que en realidad trata de muchas cosas, pero lo que más es conocido es la anécdota del enamoramiento de Doctor Zhivago de una mujer que se llama Lara. Ambos se encuentran durante la Guerra Mundial, ella es enfermera y él es médico, obviamente, ¿no? Por el título, eso ya lo sabíamos. No, doctor. Mejor era doctor bueno, hay en otros ciencias doctores. Políticas. Exacto, también he tenido otros grandes doctores, pero aquí sí es doctor en medicina, el clásico. Ajá. Y se encuentran y se enamoran. Ambos vienen ambos están casados, vienen como historias. Ella cree que su esposo está desaparecido, él medio sí sabe de su familia, pero es en este deshacerse de una sociedad como había estado estructurada, cómo se encuentran y las cosas que pasan posteriores a este enamoramiento y esta historia de amor entre ellos dos. Oye, ¿por qué se tarda tanto tiempo en escribirlo? Sí. Bueno, es una obra bastante larga, sí. Y que además pues no tenía todo el tiempo para dedicarse, ¿no? Ya en el esquema de la Unión Soviética pues había ciertas restricciones para la escritura. De hecho, la publicación costó muchísimo trabajo. La tienen que sacar un corresponsal italiano del Partido Comunista, bueno, que era corresponsal de comunista, porque la obra no iba a ser publicada en Rusia, ya le habían dicho que no, lo niegan. Entonces la sacan y de hecho es primero publicada en italiano, francés, inglés, que en ruso. En Rusia se publica, bueno, en la Unión Soviética se publica hasta 1988. Pero platícanos un poquito por qué era que no se permitía publicar esta obra en Rusia, porque ahorita nos dijiste la historia de amor y todo el mundo diríamos, bueno, ¿cuál es el problema? Claro, justo les decía, ¿no? Se trata de muchas cosas, porque la historia de amor se enmarca en todos estos movimientos que hemos estado mencionando, de cómo se va desmoronando lo que fue la Unión Soviética, bueno, más bien cómo se va desmoronando el imperio de los zares para formarse en la Unión Soviética, y esto fue un periodo de mucha represión, de muchos espionajes, de muchas muertes, ¿no? Que ahora sabemos, y que en ese momento no se sabía, y obviamente pues los rusos o los soviéticos no querían que se enteraran fuera de la Unión Soviética. Y de hecho esta obra, la difusión de ella, ayuda mucho a replantear cuál es la visión de Occidente de esta situación. Y por ejemplo, si no tenemos tanto conocimiento de toda la cultura rusa y de, los antecedentes de este libro, ¿podemos entenderlo? O sea, ¿es fácil de poderlo leer? Sí, bueno, obviamente como en todas las traducciones, así, sobre todo del ruso acá, buscar una buena traducción, hay una buena reciente, que es la que se consigue más fácil, que tenga notas. Porque además otra cosa de las que seguramente les disgustó a los soviéticos es que Boris hace todas las fechas, no las pone con el calendario ni el que llevaban los rusos ni el actual, sino que las pone con las fechas de acontecimientos religiosos o de acontecimientos de la historia. Entonces, en esa parte, si no tenemos las notas, pues igual y sí nos podríamos perder un poco la secuencia cronológica. Muy bien, pues Rosa Luisa, una excelente recomendación para los principiantes y los no tan principiantes que estén interesados en conocer más acerca de la cultura rusa. Muchísimas gracias por venir.